diapositivas, ¿no? Que les voy a ir compartiendo en el grupo de Classroom que ya tenemos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer este tipo de dinámica de aquí en adelante. Toda la parte que era de redacción indirecta, como bien lo recordarán, lo estuvimos revisando. eh, Más bien, yo les escribía en la pizarra, ustedes conocían la regla, poníamos ejemplos y hacíamos ejercicios. Entonces les reitero, de aquí en adelante, algunos temas los vamos a tener que revisar, perdón, con un antecedente teórico o con algo que nos sirva como fundamento, que es lo que vamos a estar revisando en las diapositivas, ¿vale? Entonces les comparto la pantalla para que podamos empezar a revisar esta información. ¿Cómo estoy? Súper constipado. Seguramente se escucha, ¿no? Ahí, ¿dónde está? Acá. Hola Hernández, buenas tardes. Para el final de la clase, me recuerdas y te comparto el grupo de Classroom, ¿vale? Entonces, por ahí ayer había una persona que también comentó que apenas había integrado al grupo de Classroom. Entonces, ya para el final lo vuelvo a compartir el código para que te integres y ahí puedas revisar la información que esté disponible para su revisión, ¿vale? Eh, entonces, nada más me recuerdas, porfa. Sí, la verdad es que es como la etapa más incómoda, ¿no? De agriparse, es como lo más incómodo, la constipación. Eso y ya después el flujo, también ese es otro momento incómodo de la gripa. Pero bueno, sí, me estoy tomando unos tecitos, pero gracias por las sugerencias, las recomendaciones. Bien, entonces vamos a ir definiendo en un principio qué vamos a entender por funciones de lenguaje, ¿no? Entonces, en la siguiente o en la segunda diapositiva, aquí les planteo a grandes rasgos qué es lo que debemos entender justo bajo este concepto, bajo esta idea de las funciones del lenguaje o funciones de la lengua. Recuerden que finalmente vamos a denominar de esta manera como funciones del lenguaje a las expresiones del lenguaje mismo o del habla misma que tiene la intención donde el hablante, el emisor, tiene, perdón, esta intención de transmitir o hacer saber o hacer notar una actitud específica. Es decir, vamos a poder identificar que con el discurso que se está elaborando o con las palabras que se están expresando o pronunciando, el hablante tiene la intención de indicar alguna situación concreta, es decir, algún tipo de emoción en algunos casos, si existe la intención de querer convencer de algo, si existe la intención de querer simplemente proporcionar información con respecto a algún tema, si existe la intención de querer expresar emociones, etcétera. Entonces ahí, finalmente, lo importante con respecto a las funciones del lenguaje es la transmisión de la actitud, ¿no? Y la actitud tiene que ver con qué quiero lograr, básicamente, ¿no? Entonces lo pueden entender en un principio de esta forma, ¿no? Con el qué quiere lograr el hablante al momento de producir o enunciar cierto discurso, ¿vale? Entonces, ya saben que finalmente el lenguaje se utiliza para comunicar alguna realidad, ¿no? Nuestro entorno, lo que nos rodea, lo que sentimos, como ya les he estado comentando, y hay muchas cosas, como ya les decía también, que podemos de pronto expresar a través del lenguaje. Deseos, admiraciones, podemos hacer preguntas con el lenguaje, podemos dar órdenes con el lenguaje. Entonces, a grandes rasgos, esto que vamos a plantear en un primer momento con respecto a las funciones del lenguaje, quedémonos con esta idea de la actitud del hablante o del emisor. ¿Qué quiere lograr con el discurso que está produciendo? ¿Vale? Entonces, esa sería la situación generalizante con respecto al tema. Ahora, hay en concreto, como les comentaba, 6 funciones diferentes. La función emotiva, que es con la que vamos a iniciar, y emotiva, ¿no? Relacionen esta palabra o el concepto con
algo que les permita entenderlo más fácilmente. Evidentemente estamos hablando de emociones cuando la llamamos función emotiva. También la podemos llamar de pronto función expresiva, pero claro, la expresión o el expresar cosas normalmente tiene que ver justo también con las emociones. Entonces, cualquiera de las dos formas va a ser correcta a referir a esta función, llámenla emotiva o llámenla expresiva. Y si lo podemos relacionar con la idea de hacer saber o dar a conocer una emoción, sentimientos o expresar algo que estoy pensando o algo que estoy sintiendo, entonces a grandes rasgos vamos a poder entender esta función primera, ¿no? Y es lo que les planteo acá. Aquí este acento está de más. Esta función entonces está centrada en el emisor. Recuerden que en el proceso comunicativo participan varios elementos, ¿no? Está la persona que emite el mensaje, está el receptor, que es evidentemente quien lo recibe, está el contexto, está el canal comunicativo, está el código, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que entendamos finalmente con respecto a la función emotiva, que esta función se va a enfocar en la persona que habla, en el emisor específicamente, ¿no? Y sobre todo vamos a encontrar este tipo de función en aquellos mensajes en los que predomine la subjetividad. Recuerden que la idea de la subjetividad tiene que ver con dar a conocer opiniones, ¿no? Con dar a conocer, en todo caso, como les decía, sentimientos, emociones, estados de ánimo. Entonces, siempre que esté hablando de algo que yo opino, pero ojo, opiniones o cuestiones personales con únicamente la intención de dar a conocer lo que estoy sintiendo, de dar a conocer lo que estoy pensando o de lo que me gusta o no me gusta. Eso sería a lo que me refiero en este caso específico por opinión, ¿vale? No lo vayamos a confundir con otra función que vamos a mencionar ahorita, que también tiene una relación o que vamos a usar ahí la palabra opinión, pero desde un contexto un poquito diferente. Entonces, función emotiva o expresiva, cuando hablo de expresar alguna opinión, nos referimos a algo que me gusta o me disgusta, ¿no? A grandes rasgos lo vamos a entender de esa forma. Y les pongo un par de ejemplos para que podamos identificar más fácilmente esta función emotiva. Me siento muy feliz de regresar a clases, ¿no? Entonces, ¿qué podemos observar en este ejemplo? Que quien expresa esta idea simplemente está hablando de lo que él siente o de lo que ella siente, ¿no? Y entonces estamos hablando de esta función emotiva o expresiva. O qué rico postre, finalmente esa es la opinión de la persona, ¿no? Quien está comiendo ese postre y que dice que es rico, o si dijéramos, no me gusta el pastel de chocolate, pues también es una función emotiva porque estoy hablando de una opinión propia, ¿no? De algo que me gusta o me disgusta de manera concreta, ¿vale? Entonces... Así podríamos pensar en varios otros ejemplos que tienen que ver con la función expresiva o con la función emotiva. ¿En qué tipo de textos de pronto podríamos encontrar mayormente esta función emotiva o expresiva? ¿Con qué textos los podrían relacionar? En textos poéticos, correcto, Acevedo, ¿no? Efectivamente, porque finalmente los textos poéticos mayormente tienen que ver con esta cuestión de expresar, de hablar de emociones, de hablar de deseos, de estados de ánimo, de sentimientos, etcétera, ¿no? Entonces, vean o se van a ir dando cuenta de cómo las distintas funciones suelen estar presentes o predominar en ciertos tipos de textos, ¿no? Ya más adelante vamos a notar cuál es la importancia de que de manera concreta estemos refiriendo o revisando estas funciones de la lengua. Bien, la segunda, función apelativa o conativa la podemos llamar también. Apelativo, relaciónenlo con apelar, ¿no? Y cuando estamos apelando, estamos entonces refiriendo a esta intención de convencimiento, efectivamente, de persuadir, Navarro, ¿no? Es correcto. Entonces, ahí piensen en sinónimos para la función apelativa, tiene que ver con la persuasión, con la intención de convencimiento, ¿no? Entonces, quien está hablando el emisor, en este caso, tiene la intención de influir sobre el receptor, ¿no? Entonces, justo por esta razón, la función apelativa o conativa sobre todo se va a enfocar en el destinatario, perdón, en el receptor, ¿vale? Y como les decía, el emisor va a intentar influir en la conducta del receptor. Claro, es correcto, Acevedo. Dice por aquí su compañero, ensayos y artículos de opinión pueden entrar en o van a predominar estas funciones ahí, ¿no? Efectivamente. La oratoria también, los debates, ¿no? Eh, Justo, ahí ya están planteando algunas sugerencias o ejemplos más bien con respecto a los tipos de textos donde nos podemos encontrar estas funciones. Entonces, ya lo pueden ir relacionando de esa forma.
Si en la pregunta del examen me están pidiendo que identifique un artículo de opinión, entonces de lo primero que debería hacer una de las tantas cosas que probablemente debería estar pensando al momento de identificar un artículo de opinión es checar si está predominando una función apelativa en la opción de respuesta que yo estoy eligiendo, ¿no? Que pueda identificar que existe esta intención de convencimiento por parte del emisor hacia el receptor, hacia el lector, en este caso, ¿vale? Entonces, siempre traten de relacionar los tipos de textos con las funciones del lenguaje y yo creo que es un poquito más sencillo para muchos, ¿no? Entonces, puede ser algo positivo si logran establecer este tipo de relaciones. ¿Cuál es la diferencia entre emotiva y expresiva? Ninguna, es la misma, ¿no? Por eso les pongo acá, función emotiva o expresiva. O sea, cualquiera de las dos formas es correcta para referir a esta función. Así como en la segunda, le puedo decir apelativa o conativa. Cualquiera de las dos formas también será correcta, ¿vale? Acosta. Entonces, no es que haya una diferencia entre lo emotivo y lo expresivo. Estamos hablando de la misma función, solo que son dos distintos nombres por los que los podemos llamar a estos textos o a estas funciones de manera concreta, ¿vale? Bueno, perdón, volviendo a el punto este de la función apelativa o conativa, ¿no? ¿Qué otros aspectos o qué otras características vamos a encontrar dentro de estas funciones apelativas o conativas? Pues que se tiende a recurrir al uso de vocativos, porque claro, el vocativo recuerden que lo que intenta es llamar la atención del receptor, y si estoy llamando la atención del receptor, finalmente el objetivo será para decirle algo, ¿no? Entonces ahí podemos entender desde esa perspectiva la idea de la presencia de vocativos. El modo imperativo. El modo imperativo son finalmente las órdenes, ¿no? Decir, haz la tarea, ¿no? Pórtate bien, lee el libro en la página 10, ¿no? Este tipo de enunciados o de construcciones son las que tienen que ver con el modo imperativo. Siempre que notemos entonces que estamos recibiendo una instrucción, cuando estamos recibiendo un consejo, cuando estamos recibiendo una orden, estamos hablando de una función apelativa también, ¿vale? Oraciones interrogativas, sobre todo oraciones, tampoco lo vamos a pensar que de forma tan generalizante. Quiero decir que no toda oración interrogativa forzosamente va a ser o va a presentar una función apelativa. Sobre todo piensen en la función apelativa estará presente en oraciones interrogativas cuando esperemos una respuesta, ¿no? Si a través de la pregunta estoy esperando una respuesta, entonces en esa pregunta está implicada una función apelativa. Por ejemplo, si yo digo, ¿me pasas la sal? Entonces, esa pregunta tiene la intención de lograr que la persona me pase la sal, ¿no? Influir o que la persona actúe de la forma en la que yo espero, ¿vale? O me puedes decir la hora, pues que esperaríamos que la persona me diga qué hora es, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntitas o ese tipo de oraciones interrogativas donde esperamos una respuesta de por medio, ya sea verbal o física o como lo quieran llamar, es entonces cuando tenemos funciones apelativas, ¿vale? Elementos afectivos. Por aquí preguntan, ¿qué son los elementos afectivos? Los elementos afectivos se presentan, seguramente muchos de ustedes los utilizan cuando quieren conseguir algo de sus padres, ¿no? O sea, tienden a ser más afectivos, tienden a ser más cariñosos con esta intención justo de influir sobre el receptor, ¿no? De influir como de, oye, papi, ¿me puedes dar dinero para tal, ¿no? Entonces, a lo mejor utilizan ahí algunas expresiones que tienen que ver con aspectos afectivos justo, pero que finalmente, les reitero, están encaminados o dirigidos a esta intención de convencimiento, ¿no? Y están muy presentes en las funciones apelativas. Entonces, si tú o si ustedes utilizan palabras de cariño, con la idea de convencer de algo a alguna persona, a eso nos referimos por elementos afectivos, ¿vale? Bueno, entonces hay varios, ¿no? Hay varios elementos o varios recursos lingüísticos que vamos a encontrarnos en la función apelativa. Sobre todo yo diría que esos son como los más comunes. Términos connotativos, adjetivos valorativos y finalmente también las funciones retóricas del lenguaje. Recuerden que las funciones retóricas del lenguaje tienen a grandes rasgos esta intención de convencer al receptor, ¿no? De alguna otra, de alguna cosa. Claro, ¿no? Ese es un buen ejemplo, Vega. Definitivamente ahí podemos identificar en lo que escribes varios elementos que son afectivos y que tienen la intención de lograr algo, ¿no? De conseguir algo.
Sí, correcto, Acosta, ¿no? Por aquí escribe uno de sus compañeros. En un jurado o en un tipo de anuncio se utiliza la función apelativa para persuadir. Correcto, ¿no? Vamos a ver, de hecho, ahorita, digo, no ese tipo de ejemplos, pero sí vamos a mencionar ahorita algunos ejemplos para que los puedan observar y relacionar más fácilmente. Em, ¿Qué otros aspectos mencionamos sobre la función apelativa? Se puede dar en el lenguaje coloquial, es dominante en la publicidad, que ahorita se estaba comentando eso por uno de sus compañeros, en la propaganda política, en la propaganda ideológica, ¿no? Em, ya saben, un discurso político, pues finalmente tiene esta intención de convencer al votante de que se está trabajando bien o de adquirir simpatizantes para la causa, para obtener más votos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos, el uso de esta función pretende causar una reacción en el receptor, ¿vale? Recuerden, esperamos que el receptor haga algo o deje de hacer algo o piense de cierta forma después de la emisión de este tipo de función. Y tenemos un par de ejemplos muy básicos. Míralo, ¿no? Entonces, ese míralo es un elemento imperativo. Y si yo digo míralo, espero que la persona voltee a ver o a mirar lo que estamos planteando. Abre la puerta, por favor, ¿no? Ese es otro elemento también que podemos identificar donde esperamos que la persona haga lo que se le está pidiendo, ¿no? Entonces, estos ejemplos y varios otros que ya hemos venido comentando ahorita funcionan como ejemplos de la función apelativa, ¿vale? Bien, luego tenemos la tercera función, que es la función poética o estética, donde evidentemente esta función poética o estética también la vamos a encontrar en textos que son de ese tipo, en textos poéticos o estéticos, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es la diferenciación entonces entre una función emotiva y una función poética, ¿no? Ya la función emotiva o expresiva se va a convertir en una función poética cuando la intención sea llamar la atención del receptor mediante el mensaje, adornando el mensaje, ¿no? Utilizando el lenguaje con la intención de embellecer eso que se está diciendo. Si yo entonces uso el lenguaje para modificar los sonidos, para modificar o para generar metáforas o para generar funciones ahí literarias o intenciones literarias con respecto al lenguaje, de adorno o de ornamento, estamos hablando entonces de esta función poética o estética del lenguaje, ¿no? Em, Evidentemente, lo que más va a predominar en esta función, como les pongo por aquí abajito, son las figuras estilísticas, es decir, las sinalefas, las metáforas, los carambolos, em, las, hay un montón, ¿no? Las prosopopeyas, las personificaciones, las comparaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, este tipo de figuras, figuras retóricas o figuras literarias o estilísticas, son las más habituales y las más comunes para la función poética o estética, ¿no? Entonces, recuerden, ahí la función poética tiene que ver con adornar el lenguaje, adornar lo que se está diciendo, que se escuche más bonito, ¿no? Las canciones, claro, finalmente las canciones forman parte de los textos poéticos. Entonces, sí, efectivamente las canciones también presentan estas características. ¿Dónde vamos a encontrar sobre todo estas funciones? Como ya hemos dicho, en textos literarios, en textos evidentemente poéticos, ¿no? Aunque no es exclusivo, también en el lenguaje cotidiano, en el día a día, podemos encontrarnos con este tipo de uso de la función poética, ¿no? Entonces, algunos de los recursos, perdón, más comunes de la función poética son las rimas, las aliteraciones, todas las figuras poéticas o literarias que se puedan imaginar o que ya conocen o que no puedan no conocer, porque hay un montón también. Entonces, todos estos elementos son los que nos vamos a encontrar dentro de esta función. Y les pongo un ejemplo. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba, ¿no? Entonces, esto está representando un par de versos de un texto poético y aquí lo que podemos identificar es cómo se da o en qué parte se da el embellecimiento en estas líneas, en esta constante repetición del sonido ese, ¿no? Silencio solo se escuchaba, susurro, abejas sonaba, ¿no? Entonces pueden escuchar este adorno como esta intención de convertir en algo más bonito, como si fuera un canto, básicamente a estas palabritas y a estos versos que de manera concreta se están presentando aquí como ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, así como este, hay muchos ejemplos, evidentemente. No se preocupen por lo de las diapositivas, les digo que se los voy a compartir. Las diapositivas las van a encontrar en el grupo. Entonces, para no estar regresando ahorita,
Si no les dio tiempo de terminar de escribir alguna partecita, más tarde lo pueden checar en el grupo de Classroom, ¿vale? Así es, Lastra, ¿no? Efectivamente, estas funciones de lenguaje son muy comunes en el examen de la Universidad de Guadalajara, es correcto. Si de pronto están interesados en ese examen de la Universidad de Guadalajara, que es el PAA, entender bien las funciones del lenguaje les sirve muchísimo porque si les preguntan de forma bastante directa de este tipo de funciones. Y para el examen de Ceneval, es un poco indirecta la relación que tendríamos que hacer con las funciones del lenguaje, ¿no? Hablar de las funciones del lenguaje para el examen Ceneval, les reitero, nos sirve para que en algunos casos donde pueda haber un poco de complejidad o de dificultad, podamos identificar más fácilmente si un texto es, por ejemplo, un ensayo, si me doy cuenta, perdón, un artículo de opinión, si me doy cuenta de que predomina una función apelativa, como decíamos, ¿no? Este tipo de aspectos. Pero bueno, eh, la 3 que funcionará se llama poética o estética, el punto número 3, ¿vale? Bien, punto número 4, cuarta función, fática o relacional, la podemos llamar también, ¿vale? En el caso de la función fática o relacional, esta está mayormente enfocada a el canal comunicativo, ¿vale? Ese canal que se establece entre el emisor y el receptor. Recuerden que el canal en el proceso comunicativo es el medio, ¿no? El medio que estamos utilizando para poder establecer la comunicación. ¿Qué medios se les ocurren que pueden servir para establecer comunicación con otra persona? Hoy en día, lo más común es, por ejemplo, el celular, el chat, ¿no? Los mensajes de texto, efectivamente, las llamadas telefónicas, en su momento los faxes, en su momento los telegramas, en su momento las señales de humo también eran elementos que funcionaban como canal, las cartas, correcto, ¿no? Efectivamente, entonces todos estos elementos que estamos mencionando funcionaron o pueden funcionar como el medio, ¿no? Finalmente, les reitero, la función fática va a recaer sobre el medio. ¿Y cuál es el propósito de la función fática? Pues checar que ese medio comunicativo o que el canal comunicativo está disponible justo para establecer la comunicación, ¿no? Es decir, que nos demos cuenta de si sí puedo transmitir el mensaje o de si en ese momento no es pertinente transmitir el mensaje que deseo transmitir, ¿no? Entonces, piensen cuando ustedes hablan por teléfono con alguna otra persona. ¿Qué es lo primero que dicen cuando hablan por teléfono? No es como que en cuanto les contesten, ustedes están esperando como la señal, ¿no? ¿Y cuál es esa señal? Un bueno, un hola, algo parecido, ¿no? Efectivamente. Entonces, cuando ustedes escuchan bueno, entonces ya saben que los están escuchando del otro lado. Y después de ese bueno, entonces pueden empezar a transmitir el mensaje que quieran transmitir. Pero si no escuchan el bueno, pues no van a saber evidentemente en qué momento ya el canal está abierto para empezar a hablar, ¿no? Entonces, justo esta es la intención de la función fática, comprobar la disponibilidad del canal comunicativo, identificar si sí está abierto el canal comunicativo o si está interrumpido o el hecho de ponerlo en pausa implica también el uso de la función fática. Si yo les dijera en este momento, como lo he hecho en otras ocasiones, ¿no? Denme un par de minutos y ahorita regreso, ¿no? Entonces, eso es poner en pausa el canal comunicativo, utilizar la función fática o relacional para que ustedes sepan que si me quieren hablar en ese momento, pues no va a haber una disponibilidad en la apertura del canal porque yo no estoy disponible, ¿no? Entonces, con eso tiene que ver la función fática de forma concreta. Lo más común en cuanto al uso de la función fática es un saludo. Cuando saludamos a alguien, regularmente es para iniciar el proceso. Si me devuelven el saludo, si noto que la persona se detiene para saludarme también, entonces sabré que existe disponibilidad por parte del receptor y que el canal está abierto para establecer una comunicación. Porque si ustedes le dicen hola a una persona y la otra persona no les dice hola de vuelta, pues no le van a empezar a hablar, ¿no? Es decir, significa que el canal no está abierto, que no están disponibles para establecer una comunicación a menos que tengan ahí algunas cuestiones extrañas para socializar, ¿no? Este, pero habitualmente no sucedería de esa forma. Las pinturas rupestres no podrían, ya que lo llegaron a usar como medio. Sí, claro, también pueden funcionar como un medio comunicativo. Bien,
Vamos a continuar y para que también veamos algunos ejemplos sobre la función fática. Entonces, bueno, aquí ya está escrito lo que les estaba diciendo hace un momentito. La finalidad de la función fática no es informar, sino iniciar el contacto, ¿no? Iniciar el proceso comunicativo para que se pueda transmitir y para que de forma óptima se pueda dar a conocer el mensaje, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunas expresiones del lado derecho en esta misma diapositiva que nos pueden servir como ejemplos. Como les estaba diciendo, lo más básico en cuanto a la función fática es saludar o despedirse, ¿no? Si alguien ya me dice adiós, pues yo también debo entender que el proceso comunicativo se debe cortar en ese momento y no voy a seguir hablando, no voy a seguir mandando mensajes si ya se despidieron de mí, ¿no? Entonces, esa sería una cuestión también fática. Entonces, algunas expresiones, por supuesto, claro, escucho, naturalmente, entiendo, como no, ok, perfecto, etcétera. Son finalmente expresiones que sirven para confirmar que el mensaje se está recibiendo, ¿vale? Entonces, ahí tenemos simplemente unos cuantos ejemplos sobre esta función. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, algo que necesitemos plantear sobre esta función fática? Suele ser una función que en un principio cuesta un poquito de trabajo, pero ya con algunos ejemplos que vamos a hacer ahorita y con algunos ejercicios, se va despejando un poquito la duda, ¿no? Si sigo insistiendo después del adiós, pues no sé, ahí hay algunas cuestiones entonces que habrá que resolver, Karen, personales, evidentemente, ¿no? Pero en esencia, pues si alguien te dice adiós, pues ya no es la despedida y el canal se ha cerrado y la comunicación no debería seguir. Probablemente si siguen escribiendo después del adiós, la otra persona se puede sentir un poquito acosada o molesta. Pero bueno, vamos con el siguiente punto, la función metalingüística. La función metalingüística está enfocada al código. El código en el proceso comunicativo no es otra cosa más que el lenguaje, ¿no? El idioma de forma concreta que podríamos utilizar para establecer el proceso comunicativo. Porque claro, un impedimento o una posible barrera al momento de establecer comunicación con alguien más es si no habláramos o si no compartiéramos el mismo código. Es decir, si no habláramos el mismo idioma o no compartiéramos el mismo sistema de signos y de símbolos, ¿no? Si yo no sé hablar ruso, pues aunque intente establecer comunicación con una persona rusa o que habla ruso, pues probablemente no se logre, ¿no? Algunas señas, algunos aspectos podrían llegar a entenderse, pero no tendremos una comunicación satisfactoria o exitosa realmente, ¿no? Entonces, esta función metalingüística está sobre todo enfocada al lenguaje, al habla o al idioma de forma concreta, ¿vale? Entonces, ¿qué va a suceder con la función metalingüística? Que aquí la intención es utilizar un metalenguaje, les pongo acá, ¿no? ¿Qué significa esto de utilizar un metalenguaje? Usar el lenguaje mismo para describir a ese propio lenguaje, ¿no? O para entender o hablar del lenguaje, usamos finalmente el lenguaje mismo. La clase de español es una constante función metalingüística, porque ¿qué hacemos en la clase de español, en la clase de redacción? Pues hablamos del lenguaje, ¿no? ¿Y cuál es nuestro medio? ¿Qué utilizamos para hablar del lenguaje? Pues ese mismo lenguaje que estamos escribiendo, del que estamos hablando, que estamos tratando de entender o que estamos tratando de aprender, ¿no? Entonces, a eso nos referimos por la función metalingüística, ¿vale? Siempre entonces que notemos que estamos hablando de algún aspecto, de alguna característica del lenguaje, se trata de este tipo de función. Entonces, en concreto, si yo hablo de significados de palabras, hay una función metalingüística de por medio. ¿Por qué? Porque estoy refiriendo a una palabra en concreto mediante el uso del lenguaje mismo. Si yo hablo de aspectos morfológicos, si yo hablo de aspectos de acentuación de una palabra, si yo hablo de aspectos de significado, ya les decía ahorita, de relaciones semánticas, si yo hablo de aspectos de construcción sintáctica, de cómo se construye una oración, todas estas cosas que les digo, finalmente revisamos en la clase de redacción, tienen que ver con una función metalingüística, ¿no? Porque estamos, les reitero, utilizando el lenguaje para describir al lenguaje, para entenderlo, para aclararlo. ¿Vale? Entonces tenemos algunos ejemplos del lado derecho. ¿Qué significa prevaricar? Esa primera oración es una función metalingüística, porque estoy hablando del significado de una palabra. ¿Qué función sintáctica cumple el sustantivo perro en la oración? También función metalingüística porque estoy hablando o refiriéndome a una característica de la palabra perro, ¿no? De manera concreta.
La función fática sería sum, o sea, la función fática no es sum necesariamente. Sum sería el medio, ¿no? Nuestra cámara, Zoom, la plataforma sería nuestro medio. La función fática es eh, la que siempre inicio al momento de la clase, ¿no? Cuando les digo buenas tardes, ¿me pueden confirmar que me escuchan? ¿No? Esa pregunta que yo les hago de ¿me pueden confirmar que me escuchan? Es perfectamente una función fática, porque cuando ya ustedes me dicen que sí, que todo bien y tal, entonces yo ya empiezo a hablar, ¿no? Y ya puedo iniciar la clase de forma concreta, ¿vale? Claro, el comienzo en este caso. O cuando les digo, cuando suelo interrumpir la clase porque a lo mejor vamos a tomar agua, vamos al baño, nos queremos tomar simplemente un pequeño descanso, un pequeño break, también ahí está la función metalingüística. Y cuando nos despedimos, cuando la finalizamos, igualmente, ¿vale? Entonces, justo esos serían los aspectos que tienen que ver con la función, perdón, dije función metalingüística, ¿verdad? Me refería a la función fática. Vale. Em, Sí, así es, Gómez, ¿no? La función metalingüística es explicar un idioma con el mismo idioma, exacto, ¿no? Es explicar el lenguaje con el lenguaje mismo, ¿no? Cuando se distingue un prefijo dentro de una palabra, ese es otro ejemplo del lado derecho para referir también o para ilustrar también a la función metalingüística, ¿vale? Entonces, les reitero, siempre que se den cuenta que estamos hablando del lenguaje con el lenguaje mismo, describiendo al lenguaje o explicando al lenguaje, con el propio lenguaje, estamos refiriendo a este tipo de función. Les reitero, si de pronto queda alguna preguntita, ahorita con el primer ejercicio que podamos hacer, seguramente lo vamos aclarando. Ahí. Bien. Y vamos con la última función, que es otra también muy importante, función referencial o representativa. Esta función referencial o representativa va a estar presente en los mensajes en los que se quiere proporcionar información de manera objetiva, ¿no? Entonces, siempre que estoy proporcionando datos, hablando de hechos, de información concreta, mayormente nos referimos a una función referencial o representativa justo, ¿vale? Em, entonces, a ver qué están escribiendo por acá. No, estás en lo correcto, Domínguez, ¿no? Lo que escribes es correcto, que es justo lo que estábamos diciendo hace un momentito, ¿vale? Bien, como les estaba comentando, la función referencial es la más común, la más habitual. Normalmente lo que queremos hacer con el lenguaje es informar algo, dar a conocer alguna cuestión o alguna situación. Eso es lo más básico que solemos hacer con el lenguaje. Por eso decimos que es la función primordial o la función más evidente, ¿vale? Mayormente la vamos a encontrar en casi todo proceso comunicativo. Y entonces se va a presentar sobre todo cuando nos damos cuenta de que ese mensaje que se está transmitiendo puede ser verificado, ¿no? Podemos darnos cuenta de lo que se dice es verdadero, de lo que se dice es comprobable de alguna forma. Y aquí el propósito sobre todo es proporcionar información, ofrecer conocimiento. Entonces, si pensamos en textos que presenten una función de este tipo, que estamos diciendo que se llama función referencial, ¿cómo qué tipo de textos pueden pensar? De los que les preguntan en sus exámenes, por ejemplo, ¿cuáles suelen presentar una función referencial? Las noticias, claro, efectivamente, ¿no? Porque en una noticia básicamente lo que hacemos es únicamente proporcionar datos, únicamente proporcionar información. Todo es objetivo o pretende ser objetivo, ¿no? Recuerden que lo decíamos de esa manera. El prólogo puede tener un aspecto, efectivamente, sí, puede funcionar, ¿no? Eh, un artículo, claro, un artículo científico, un artículo divulgativo, ese tipo de textos donde nos dan información sobre algún tema, finalmente van a estar presentando esta función predominante, ¿no? Va a predominar la función referencial de manera concreta, ¿vale? De hecho, aquí les pongo, lo encontramos en periódicos, en textos científicos, en algunas narraciones, entre otros, ¿no? Pero entonces, sobre todo, periódicos y textos científicos son los que nos suelen proporcionar información muy concreta o muy clara. Ahí va a predominar una función referencial del lenguaje, ¿vale? Entonces, aquí básicamente con la función referencial del lenguaje lo que hacemos es describir nuestro entorno, hablar de lo que nos rodea, vamos a transmitir información sin valoraciones, sin juicios de valor y no estamos pretendiendo absolutamente nada con este tipo de función, ¿no? O sea, no quiero causar ningún tipo de reacción en el receptor, no lo quiero convencer de nada, no lo quiero hacer sentir nada, ¿no? Simplemente le estamos, como dijimos, ofreciendo conocimiento, proporcionando información sobre X tema. Y ahí tenemos un par de ejemplos. Son las 3 de la tarde.
Si yo digo son las 3 de la tarde, estoy hablando de un hecho, de algo que puede ser muy concreto. No estoy queriendo convencer de nada a nadie, ¿no? Simplemente estoy informando. Las clases se suspenden hasta nuevo aviso. La misma cuestión, ¿no? Podemos identificar los mismos aspectos que acabamos de mencionar en este par de ejemplos. Bien, entonces a grandes rasgos, estas son las 6 funciones existentes. Sobre todo para cuestiones de los textos que suelen venir en sus exámenes, las más importantes, ¿cuáles creen que serían? Pues particularmente diríamos que la función referencial y la función apelativa, ¿no? Yo diría que esas dos serían las básicas. Claro, las funciones poéticas y expresivas también para las cuestiones de los textos poéticos, pero hablando específicamente de este tipo de preguntas, estas preguntitas donde les hacen cuestionamientos sobre la crónica, la noticia y tal, ahí las funciones que más nos interesa reconocer y distinguir y tener presentes a lo mejor para poder elegir de pronto una respuesta más adecuada o concreta, es la idea de la función apelativa y la función referencial, ¿no? Entonces, claro, también hay otros textos que se van a encontrar en sus exámenes con este tipo de funciones, ¿no? Cuando se encuentran los textos que son noticias, cuando se encuentran los textos que son artículos de opinión, cuando se encuentran los textos que son ensayos, todos esos también están presentando estas funciones, ¿vale? Entonces, bueno, sí, y eso es una pregunta relevante, Carreño, que la vamos a tratar con un poquito de mayor detenimiento cuando empecemos a hablar de de los tipos de discurso. Por aquí pregunta su compañero si es posible que encontremos estas funciones de lenguaje distintas en un solo texto o en un solo discurso. Sí, puede ser posible, ¿no? Finalmente recuerden que hemos comentado en los seminarios al menos. Ya lo estaremos viendo aquí en la clase, pero hemos llegado a comentar en los seminarios sobre los tipos de discurso, ¿no? Estas funciones del lenguaje tienen una relación bien estrecha con los tipos de discurso, con el discurso narrativo, con el discurso argumentativo, con el discurso expositivo. Y entonces, si hemos dicho que un texto puede presentar distintos tipos de discurso y los discursos tienen una relación con las funciones del lenguaje, entonces también vamos a encontrar distintos tipos de funciones del lenguaje en un mismo texto, ¿no? Entonces, eso es algo correcto. Pero efectivamente, siempre nos vamos a enfocar al predominante, así es, ¿no? Aunque en un texto pueda identificar que sí hay segmentos que presentan una función apelativa, pero también hay segmentos que presentan una función referencial y a lo mejor también hay segmentos que presentan una función expresiva, tenemos que identificar cuál es el predominante. ¿Cómo identificamos al predominante? Pensando en la intención. Recuerden esta idea que decíamos, finalmente las funciones del lenguaje muestran una intención por parte del hablante, ¿no? Si la intención es finalmente en la totalidad del texto convencer, aunque yo encuentre aspectos que tengan que ver con la función poética, aunque yo encuentre aspectos que tengan que ver con la función expresiva o de pronto con la función referencial, si la intención básica del hablante es convencer de algo, la función predominante tendrá que ser finalmente una función apelativa, ¿no? Entonces, eso es lo que deben observar mayormente o identificar cuál es la función predominante, ¿vale? Y lo vamos a hacer ahorita en un par de ejercicios. Les voy a dejar de compartir estas diapositivas. Les reitero que se las voy a poner o se las voy a dejar en el grupo de Classroom por si de pronto no terminaron sus apuntes o algo. Y vamos a hacer un par de ejercicios didácticos para que pongamos un poquito en práctica esta cuestión de las funciones. Así es, Carreño. La misma pregunta en muchos casos nos suele decir a qué nos debemos enfocar, ¿no? Si es la función fática, de ser un caso, si es la función apelativa, si es la función referencial. Sí, adelante, Álvaro. Así como lo escribiste en un principio, sin acento, estaba bien. No tenías que corregirte nada. Esta es una página que les puede servir para practicar.
algunas otras cosas. Ahorita lo que vamos a revisar aquí es esto que les digo de las funciones. Pero esta es la página. Si quieren, les comparto el link también más al ratito que les comparta las diapositivas. Y pueden ver que hay cosas, o sea, ustedes pueden identificar qué es lo que les puede interesar, ¿no? Pueden encontrar algunas cosas a lo mejor de matemáticas que les pueden servir. ¿Qué otras materias llevan? Pues nada más, ¿no? Matemáticas. A lo mejor algunas cosas de biología. Pero, por ejemplo, si quieren hacer examen en la UNAM, esta página les puede servir bastante porque en la UNAM preguntan de geografía, preguntan de química, preguntan de historia, preguntan de física, de biología. Entonces, esta página para aquellos que quieran hacer examen en la UNAM, por ejemplo, no digo que aquí venga todo, pero pueden encontrar algunas cositas que pueden ser funcionales para ustedes y nada más vayan descubriendo qué les sirve y qué no les sirve de esta página, ¿no? Lo positivo, digamos, que tiene esta página es que les presenta información teórica y también ejercicios, ¿no? Por ejemplo, si entran al apartado de química, les presenta la tabla periódica y les da información teórica al respecto de la tabla periódica y también les puede hacer algunas preguntas al respecto, ¿no? Número atómico y ahí les ponen algunas otras cosas, ¿no? Masa atómica, carácter metálico, tal, tal, tal. Bueno, entonces es un recurso que si ustedes quieren descubrirlo, les puede servir para algunos exámenes de admisión, les reitero, mayormente para el examen de la UNAM, puede ser bastante útil. De hecho, la página es de la UNAM. No. No hay, por aquí me preguntan si hay sugerencia de páginas para Exani y PAA. La verdad es que no. Em, o sea, es que esta página es de la misma universidad, de la misma UNAM. Entonces, para sus alumnos de preparatoria, la UNAM tiene una página en línea para sus alumnos de preparatoria, aparte de esta, que también se las puedo compartir, donde vienen algunos temas. Em, y por esa razón es que finalmente están disponibles, ¿no? Pero para Exani o para PAA, no es como que las distintas universidades tengan páginas para sus alumnos de preparatoria o de bachillerato y que vayan siguiendo estos formatos de examen que ellos más adelante van a aplicar en la admisión, ¿vale? Entonces, o al menos no que yo conozca, hasta ahorita no he descubierto una página como de este tipo que les pueda servir de apoyo para, para PAA ni para Exani. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. Por lo menos hay que hacer un ejercicio. Entonces aquí tenemos uso de la lengua. Este es el que nos importa. Y quiero que hagamos este. Este porque tiene como ahí un par de complicaciones que quiero ver si logran ahí descifrar, ¿no? Entonces, tenemos como una especie de interacción entre personajes. Así es en los distintos cartelitos que se muestran al principio. Y lo único que tienen que hacer o que tenemos que hacer es simplemente arrastrar la función que consideremos que está predominando en el diálogo que se pueda estar presentando, ¿vale? Entonces, ¿qué función estará presente en este primer diálogo del hola, ¿cómo te va? Claro, ¿no? Completamente una función fática, porque estábamos diciendo hace un momentito, la función fática es esta que nos permite iniciar el proceso comunicativo, ponerlo en pausa o finalizarlo, ¿no? Entonces, el saludo finalmente tiene que ver con esta cuestión, ¿vale? Bien. Y luego tenemos del lado derecho, ojo, no se dejen engañar. Recuerden que un texto puede presentar distintas funciones o distintos tipos de discurso, pero hay que identificar cuál es la intención, ¿no? ¿Cuál es la intención de este textito? Dice, bien, vamos a sacar una nueva edición de historias de cronopios y de famas. Viene la parte de instrucciones para llorar. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas perdón, y mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar,
Dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfes del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie, nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos. Entonces, exacto, Navarro, perfecto, ¿no? ¿Qué es lo importante de esto? Recuerden que hemos dicho, si tenemos un discurso extenso, tenemos que identificar, pues claro, puede haber varias funciones, pero ¿cuál es la intención? ¿Qué se quiere lograr con esto que se está diciendo? Van a sacar una nueva edición de historias de Cronopios y de Famas. Viene la parte de instrucciones para llorar. ¿Qué creen que es lo importante? Pues el conjunto de instrucciones que se dan más adelante a partir de los 2 puntos, ¿no? ¿Qué está haciendo este fragmentito después de los 2 puntos? Nos está diciendo cómo debemos llorar, ¿no? Nos está diciendo cómo debe ser el llanto, cuál debe ser su duración, cuáles son los gestos que podemos hacer y cuáles no, dónde debemos llorar, qué nos debemos esconder, qué nos debemos tapar la cara. Si están dándonos una serie de instrucciones de decirnos cómo hacer algo, ¿qué función estará predominando? Apelativa, claro, ¿no? O sea, recuerden, la función apelativa tiene que ver con esta idea que ya les decía, sí de convencer, sí de persuadir, pero también de ordenar, de dar instrucciones, de decirnos qué hacer, de decirnos cómo hacerlo. Todos estos elementos tienen finalmente la intención de influir sobre el receptor, efectivamente, ¿no? De influir en la persona que está leyendo. Y eso es lo que finalmente hace un artículo de opinión, ¿no? El artículo de opinión, la persona que escribe el artículo de opinión nos puede decir, más allá de su opinión, que sería algo muy evidente, ¿qué quiere lograr? Pues que pensemos de la misma forma en la que él está pensando, que tengamos en consideración sus ideas, su opinión, para que con base en ello podamos hacer elecciones, tomar decisiones, ¿no? Entonces, finalmente ahí la situación predominante tiene que ver con esto, ¿no? Con la función apelativa. Entonces, ahí nada más tratando de relacionarlo con los exámenes o con los textos que ustedes suelen ver en sus exámenes de forma concreta, ¿no? Entonces, efectivamente tendría que ser una función apelativa. Sí hay uno que otro elemento que efectivamente es referencial, casi todos estaban diciendo que era una función referencial, pero el objetivo último de esto es decirnos cómo hacer algo, ¿no? En qué pensar si fuera el caso, qué decir, ¿no? Entonces estos aspectos son los que tienen que ver con lo apelativo. Luego dice, a ver, explícame, por favor, ¿a qué se refiere con esto el autor? ¿Qué función está aquí? Metalingüística, dicen. Estamos hablando del lenguaje. Estamos del lado izquierdo, ¿eh? En, a ver, explícame, por favor, ¿a qué se refiere con esto el autor? No, función apelativa otra vez, ¿no? Por ahí dos, tres personas señalaron que era una función apelativa. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo algo, ¿no? O conativa, efectivamente, cualquiera de los nombres es válido. eh, ¿Qué estoy haciendo acá? Le estoy pidiendo a la persona que me explique, ¿no? Hasta le digo, por favor, esta expresión que tiene que ver con, ¿se acuerdan? Estos elementos que tienen que ver con el afecto, con elementos que podemos utilizar finalmente para lograr el convencimiento de la persona, ¿no? O de la cosa que se quiera lograr. Entonces, tendremos que señalar nuevamente una función apelativa para este caso. Bien. El manual de instrucciones es un texto donde la voluntad de normar la vida social se expresa con un extremismo llevado al absurdo. Cortázar establece una serie de preceptos cuyo fin es reglamentar las acciones del cuerpo humano siguiendo la forma de un ritual. ¿Qué están haciendo o qué está haciendo aquí el personaje de la derecha? Es algo meramente descriptivo, ¿no? Nos está proporcionando meramente información, es correcto. Nos dice qué es el manual de instrucciones. Si se dan cuenta, se enfoca a eso, a decir qué es el manual de instrucciones, ¿no? ¿Qué es un texto donde la voluntad de normar la vida social se expresa tal, tal, tal? Entonces, efectivamente, tendrá que ser una función referencial para este caso. Bien.
Les reitero, función metalingüística implica usar el lenguaje para hablar del lenguaje mismo. Significados de palabras, usos de palabras, aspectos que tienen que ver con la sintaxis, con la morfología, que son cosas que ya hemos llegado a mencionar, ¿no? Bien, suena muy interesante. De hecho, me gusta muchísimo el título, aunque no sé qué es un cronopio. ¿Qué sería esta función acá? Emotiva o expresiva, ¿no? Correcto, porque estamos hablando, bueno, la mujer ahí está hablando de lo que ella piensa, ¿no? De sus consideraciones, de sus gustos. Le parece interesante, le ha gustado, entonces tiene que ser una función emotiva. Bien. Ay, no era eso. Vale. Luego, del lado derecho, Cortázar inventó estas palabras para definir a las personas. Cronopio hace referencia a criaturas que son ingenuas, idealistas, desordenadas, sensibles y poco convencionales, así como yo. Y las famas, pues son como tú, rígidas, juzgan a los demás y son súper organizadas. ¿Qué función creen que está aquí? Poética, dicen por ahí. Estamos adornando el lenguaje, estamos hablando ahí de esta intención de embellecer el mensaje. No, no. Metalingüística sería más orientada hacia esta cuestión probablemente, ¿no? Ojo, esta es un poquito complicada. A mí también me genera un poquito de duda. Me inclino más por la cuestión de metalingüística, pero no me queda del todo claro la cuestión aquí de si simplemente se nos está proporcionando información como dándonos datos meramente de eh, qué es un cronopio y qué son las famas, ¿no? O si simplemente más bien se nos está diciendo el origen, como que no me queda muy clara la forma en la que está expresada. Pero vamos a irnos por la función metalingüística porque probablemente tiene que ver con el significado, ¿no? Con el origen en este caso. Y así es, ¿no? Efectivamente. Bien. Y la última. Oye, ¿te importaría prestarme el libro? ¿Qué función tendríamos acá? Le está pidiendo algo, ¿no? Y como le está pidiendo algo, obviamente esperaría a que la persona diga que sí. Está esperando como una respuesta positiva. Entonces, efectivamente será una función apelativa. Bien, vale. ¿Qué escribieron por acá? ¿Cómo se le llama los dos puntitos que tiene la U? Diéresis, como en metalingüística dices, ¿no? Son las diéresis, ¿vale? Ok. Bien, entonces, ojo, mañana vamos a hacer algunos otros de estos ejercicios, de estos cartelitos. También les voy a compartir más bien también un archivo donde ustedes de algunas oraciones o de algunos enunciados van a tener que identificar qué función está predominando. Por ahí, para muchos todavía noto bastante confusión. No sé si porque son varios conceptos los que estuvimos revisando ahorita o porque siguen generando algunas preguntas o algunas dudas que no sabían que tenían hasta ahorita que hicimos este ejercicio, pero ya mañana tratamos de resolver esto, ¿no? Sobre todo ahí noté que la cuestión del diferenciar de pronto lo referencial de lo apelativo les cuesta un poquito de trabajo y lo metalingüístico también lo confunden, ¿no? Entonces mañana hacemos algunos otros de estos ejemplos y de un archivo que les voy a compartir para que tratemos de resolver las dudas. Algo que quisiéramos plantear antes de finalizar por el día de hoy. Les dejo el link también, ¿no? Entonces, ahorita en un ratito les dejo las diapositivas y les dejo este link para que ustedes puedan también checarlo más adelante si así lo quieren, ¿vale? Bueno, terminamos